el objeto de esta ruta, precisamente, es la reivindicación de la zona patrimonial gestionada por un parque cultural. Ese es el objetivo y el objeto de esta actividad que organiza el Grupo Ecologista El Guadaira y la Plataforma en Defensa de los Alcores. Estamos en lo que es la vía del ferrocarril, ese famoso el tren de los panaderos. Y esto está gestionado teóricamente por una fundación, la Fundación de Ferrocarriles Españoles, pero es una vía verde que en algunas páginas se la titula como vía verde, pero en realidad no está todavía con todos los elementos, y de hecho en el catálogo oficial de vías verdes no aparece, aunque sí se dice que está en estudio un proyecto, etcétera, etcétera, que empezó en 2012, pero que de momento no se ha ejecutado. Y bueno, es una de las reivindicaciones que tenemos, que esto, bueno, se termine por acondicionar y recuperar todo el espacio que tenía lo de la vía verde esta de los Alcores, ¿no? Y también aquí hay otro elemento de bien público, que es una vía pecuaria, que es un cordel. Esto es un cordel que tiene 37 metros y medio de anchura, teóricamente, y que viene desde Alcalá y pasa por el centro de la aldea de Gandul. Con lo cual tenemos aquí un espacio, porque el cordel coge por esta parte, y fijaros bien el espacio público que tenemos aquí, inmenso, increíble, ¿no? O sea que se unen estos dos espacios, estos dos territorios de gestión pública, ¿no? Y bueno, en principio vamos para adelante y ya en algún punto nos pararemos para algún compañero que comente algo, Y el cordel. ¿A quién le llaman señor la onda por aquí? Lo que dice la pedadera del tren. Lo que tenemos a mi izquierda, es lo del Marquesado de Gandul. Esto es un terreno del Marqués de Gandul, y lo que tengo a mi derecha es el campamento de las canteras, Ministerio de Defensa, y lo que comentábamos antes, esto de Adif, que es público también, esto de transporte. Todo es dominio público, y esto también es dominio público. Aquí en este campamento se podía entrar hasta no hace mucho, ya está vallado, no se puede entrar. Ahí donde están los enterramientos, los dólmenes famosos de la Cueva del Vaquero, etcétera, todo lo de las canteras, hay villas romanas, etcétera. No podemos entrar. No, últimamente nos han informado la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá que están a punto de firmar un convenio con el Ministerio de Defensa para poder que se pueda visitar. Están a punto de firmarlo, que pueda visitar. Hola, buenos días. Buenos días. Y que, bueno, los científicos puedan seguir estudiando los enterramientos, etcétera, etcétera. Ese está ahí a punto, no sé cuándo será, pero parece que algo se está moviendo. Y se está moviendo esto, hay que tenerlo también en cuenta, desde que nosotros nos estamos moviendo nuevamente como plataforma. Entonces ya están gestionando algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Defensa. Bien, aquí hay un camino. Este era, como hemos dicho, lo de Renfe o de Adif ahora, pero el camino de Alcalá a Mairena pasaba por aquí, o sea, iba bordeando lo que es la Alambrada, y llegaba hasta Mairena. En la finca de la esquina, esa que hemos pasado, esa donde estábamos reunidos, pues ahí hay una pequeña parcela que limita con la cárcel. Ese trozo de camino, pues aquí no sé si se podría recuperar, pero allí está completamente usurpado. En general los caminos están muy usurpados, todos los caminos están usurpados en general, si no en su totalidad, en su anchura, etcétera, ¿no? El camino que transcurría entre Gandul y Mairena del Alcor también está usurpado, evidentemente. El tramo que conecta Gandul con Mairena con esta vía del ferrocarril, ese tramo está usurpado. En fin, ya no se usa, pues hay una valla que impide, ya no conecta Gandul con Mairena, porque en fin, eso está dentro de la finca. Te refieres ahí un poquito más para adelante, ¿no? Más para adelante, ahí salía un poquito donde vamos a llegar ahora, salía el camino, pero ahí ya no sale, o sea que transcurría por esta finca y ese camino está usurpado. Bueno,
esa es una de las ideas que queremos transmitir, es que cuando la sociedad civil se mueve, cuando nos movemos, pues se consiguen cosas. Cuando no nos movemos no se consigue casi nada. Nadie regala las cosas gratis, ¿eh? Y eso lo hemos constatado a lo largo de muchos años. Hay cosas que no se consiguen, hay peleas que no se ganan, pero hay otras que se ganan. Cuando la sociedad se mueve, pues se ganan cosas. Y cuando nos estábamos más peleando por el tema del parque cultural, es cuando se restaura el toro de las canteras, el dolmen del vaquero, se hace una cata en una villa romana que nosotros habíamos comunicado su existencia al ayuntamiento. En ese periodo, cuando más actividad teníamos en este tema, pues se ejecutan cosas o se difunden proyectos, ¿no? Por ejemplo, la recuperación de la antigua vía del tren de los panaderos. Bueno, para hablarnos un poquito de la propuesta que tiene la plataforma de Parque Cultural, bueno, en realidad es el organismo de gestión de una figura que se llama zona patrimonial, que está en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía recogida. Tengo aquí a mi izquierda a David, del grupo Ecopacifista Solano, del Viso del Actor, que nos va a explicar un poquito cuál es la reivindicación esa que defendemos. Bueno, yo, al hilo de lo que estaba diciendo Paco, la importancia que tiene la movilización, recordar dos grandes luchas que ha habido precisamente aquí en la comarca, muy importantes, contra auténticos gigantes, y que instrumentos populares, ciudadanos, como han sido las plataformas, en un caso la plataforma de defensa del río Guadaira, Salvemos el Guadaira, y en otro caso la plataforma contra el ave de los Alcores, hemos conseguido, pues en una situación, paralizar lo que era el proyecto que nos iba a hacer un destrozo tremendo en los Alcores, que era el ave, y en el otro caso, pues impulsar lo que ha sido todo lo que es la recuperación del río Guadaira, ¿no? Gracias a las peleas, para que veamos la importancia de la pelea. Si no hay unos ciudadanos que empujen, que pinchen a las administraciones no mueven su. Y por eso es muy importante lo que nos estamos planteando ahora. Precisamente estas dos actividades, junto con estas dos luchas, junto con la de la incineradora, han paralizado un poco el proyecto que teníamos de conseguir que esto lo declararan zona patrimonial con un órgano de gestión como era el Parque Cultural. El proyecto del Parque Cultural de los Alcores está un poco aparcado porque hemos tenido que acudir a otras urgencias. Pero bueno, nos lo estamos planteando ahora mismo, nos hemos planteado un plan de reactivación de la reivindicación del Parque Cultural. Semanas posteriores nos vamos a reunir, en breve nos vamos a reunir, hemos tenido reuniones anteriormente, fruto de esas reuniones es esta actividad y después vamos a tener otra para valorar ese plan de reactivación del Parque Cultural. Esto es una consecuencia de un poco para que seamos conscientes del privilegio que tenemos la gente que vivimos aquí en los Alcores, porque vivimos en una comarca que es preciosa, que tiene un patrimonio ecológico, un patrimonio ambiental excelso. Nosotros tenemos aquí la comarca de todo, dehesas, complejos serranos, estepas cerealísticas, cebuchales, ríos, un poco de todo, ¿no? Un medio ambiente, huertas, un medio ambiente muy heterogéneo, como si fuera una especie de mosaico ecológico. Pero eso es que además hay que sumarle que tenemos un patrimonio arqueológico también extraordinario, porque en pocos lugares de la geografía andaluza hay tal solapamiento de culturas que se han asentado aquí en nuestro territorio, porque tiene fundamentalmente dos cosas: una posición de altura, de elevación en el terreno, y al mismo tiempo también muchísima agua debido a la configuración tan singular que tienen los Alcores, que es una especie de isla edáfica, un suelo particular conformado por la calcarenita, y que ha posibilitado que las distintas civilizaciones a lo largo de la historia hayan escogido este territorio para asentarse. Si hay uno de los sitios más destacados dentro de la comarca donde se da ese solapamiento de culturas y donde hay una muestra impresionante de ese grandísimo patrimonio
histórico que tenemos y arqueológico es precisamente esta zona, Gandul, ¿no? Ahora vamos a ver algunas cositas, otras no las podemos ver porque están valladas, como el dolmen del Vaquero y demás. Y lo que os quería decir es que, bueno, como reunimos todos esos requisitos, yo creo que pocos lugares en Andalucía reúnen todos los requisitos que establece la Ley de Patrimonio para que se declare una zona parque cultural. Nosotros los reunimos y estamos peleando porque esto sea un logro, ¿no? Ya en su día conseguimos que los 4 municipios se pronunciaran a favor del parque cultural, conseguimos que también la Diputación se pronunciara en favor del parque cultural y se hizo un equipo de trabajo en la Delegación de Cultura que hizo un informe diciendo que los Alcores efectivamente tenían una densidad de patrimonio extraordinaria y que reunía todos los requisitos para que nuestra comarca se declarara parque cultural, además entendiendo toda la comarca como un todo, ¿no? Y esa es nuestra pelea, que esto sea un todo, que no se fraccione, que se declaren distintos bienes culturales en los distintos pueblos. No, nosotros queremos que la comarca se declare como un todo, como zona patrimonial y que esté gestionada por un órgano que sería el parque cultural. Así que vamos a reactivar esta pelea y os invitamos a que todos y todas se unáis a la misma, porque siempre se hace camino al andar. Y en ese sentido es muy importante que nos activemos y que impulsemos de nuevo esta pelea, esta causa tan bonita, ¿no? Que sería conseguir que el parque cultural también se puede convertir en un motor de desarrollo desde todos los puntos de vista. Bueno, a mi izquierda tengo a Javier, que es de Carmona, es de la asociación Luis Reyes Calabazo, como Padre Flores en Alcalá de Guadaira, asociación de defensa del patrimonio cultural de Carmona. Entonces le pido que nos cuente un poquito cómo están ellos en Carmona, cómo funciona y qué opinan de nuestros Alcores, ¿no? Javier. Muy bien, bueno, primero pues nada, encantado todos, ¿no? Yo pertenezco a esta asociación ya desde hace bastantes años, ahora la dirección de la misma pues la llevan otros compañeros, ¿no? Yo pues, soy un integrante más, ¿no? Y nosotros desde el inicio que se planteó la idea esta del Parque Cultural de los Alcores, nosotros pues bueno, como éramos una de las pocas asociaciones en Carmona que estábamos activamente en materia de defensa patrimonial, pues bueno, nos implicamos rápidamente en esta idea, ¿no? Y a lo largo de todos estos años hemos intentado pues, apoyarlo en nuestra modesta aportación, porque la verdad somos pocos miembros, ¿no? Y el tema patrimonial en Carmona, sobre todo el tema de la defensa patrimonial, es un tema que de cierta manera no hemos conseguido y la gente pues no está muy involucrada. Debido en parte también por su importancia patrimonial, ¿no? Carmona tiene unas características que imagino que todos conocéis, ¿no? Que tiene un patrimonio muy rico, ¿no? El ayuntamiento obviamente apuesta por él, ¿no? Pero es una apuesta muy centrada en el patrimonio monumental y siempre con un enfoque muy turístico, ¿no? Entonces pues siempre esa línea donde se ha primado a lo mejor tanto inversiones como preocupación por la monumentalidad o por los espacios, siempre destinado a un fruto a lo mejor muy mercantilista, muy de la economía turística, ¿no? De intentar potenciar ese factor dentro de la ciudad, pues ha opacado un poco todas esas necesidades que estaban fuera de los límites, nunca mejor dicho, de la propia muralla, ¿no? Histórica de la ciudad de Carmona. Entonces nosotros casi siempre, el principio de nuestras reivindicaciones, aparte de los posibles asuntos relacionados con la defensa patrimonial que se hayan podido dar dentro de lo que es el marco del núcleo urbano de Carmona, nos hemos preocupado mucho exactamente de lo que tenemos aquí, ¿no? Del entorno rural, que también tenemos un rico patrimonio en Carmona, ¿no? Nosotros, desde el término municipal de Carmona es muy amplio, muy grande, tiene un conjunto de yacimientos que es muy grande, ¿no? Que se catalogó en su momento en un plan especial que se diseñó en Carmona, pero desgraciadamente, por lo mismo que pasa aquí en Alcalá, hay una desprotección muy grande debido a que tenemos un numeroso patrimonio, ¿no? ¿Qué hemos intentado a lo largo de estos años? Pues hemos intentado visualizar de cara a la opinión pública de Carmona de que eso se potencia quizás en muchas ocasiones, ese patrimonio solo relacionado con lo que es la viabilidad turística del mismo, el monumento, la Puerta de Sevilla, si lo conocéis, o el Parador, ¿no? Donde ha habido, por supuesto, grandes inversiones, ¿no? Para recuperar ese tipo de espacios. Y luego a lo mejor otros espacios que son
muy ricos, ¿no? Como es por ejemplo la zona de la Batida o Acebuchal, o incluso el último caso que hemos tenido, pues nosotros llegamos hasta el Filo del Viso y hemos tenido con el tema de la Motilla de Alcaudete, ¿no? Son espacios patrimoniales de una importancia y una relevancia histórica muy importante. Hay una documentación y una investigación muy extensa a lo largo de más de un siglo, y sin embargo, pues desgraciadamente por el tema de las prácticas agrícolas, ¿no? O por el tema de la inconsciencia en muchas ocasiones de los propietarios, ¿no? O simplemente ahora que está tan de moda, se ha puesto tan en boga el hecho de el tema de lo de las placas solares, ¿no? O las explotaciones intensivas, ¿no? Como el alberquino, ¿no? Ese tipo de nuevas tácticas, nuevas prácticas que se han ido implementando en nuestra vega, pues se ha ido dañando porque, como bien ha dicho Paco antes, la usurpación de caminos, el hecho de no respetar ni siquiera los lugares delimitados o marcados dentro de los propios planes especiales. Estamos hablando de planes especiales identificados, catalogados, aprobados por pleno, en muchas ocasiones incluso pasados por la Junta de Andalucía. Estamos hablando de que muchos yacimientos se ven afectados cuando tienen un ámbito de protección claro y específico, pero sin embargo resulta muy complicado que las administraciones públicas, en este caso el ayuntamiento, pues tome cartas en el asunto cuando ve una usurpación de camino o cuando ve una afección a un yacimiento, y tenemos que ser en muchas ocasiones los propios ciudadanos a través de las asociaciones, ¿no? Como pasó en Alcaudete, ¿no? Que una asociación tiene que tomar la iniciativa, ¿no? Para ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y al final iniciar un procedimiento que debería estar avalado, como pasó, ¿no? En este caso por Carmona, que tiene un servicio de arqueología que debería de estar velando por ese tipo de actuaciones, ¿no? De que cuando alguien está destruyendo un elemento patrimonial que está bien catalogado y bien registrado por el ayuntamiento, pues debería ser el propio ayuntamiento, con los mecanismos que tiene, y en este caso el servicio de arqueología de Carmona, que Carmona todavía aún lo conserva. Yo me acuerdo cuando Alcalá tenía un servicio de arqueología municipal, ¿no? Pero sin embargo no lo hace. Entonces pues nos vemos en una desprotección total, que muchas veces hace que las propias asociaciones tengamos que estar interviniendo, con lo que supone también en muchas ocasiones el desgaste de cara también a esas quejas, ¿no? A esa trifurca constante que tenemos con los mandatarios, con nuestros queridos representantes políticos, porque no llegan a entender en muchas ocasiones de que nosotros intentamos luchar y proteger por un patrimonio que no nos pertenece, sino que nos pertenece a todos, que no es un tema de que nosotros queramos conservar, como nos ha pasado. Uno de los últimos casos hemos tenido allí en Carmona, el espacio de las Cuevas de la Batida. No sé si lo conoceréis, ¿no? Pero son unas canteras que se han ido utilizando durante siglos y milenios allí en Carmona, donde se ha extraído piedra arenisca para en muchas ocasiones construir la monumentalidad que tenemos en Carmona. Y el propio ayuntamiento ha estado autorizando actividades que han puesto en peligro uno de los elementos más patrimonialmente más importantes que había en la cueva, que era la epigrafía de los canteros, ¿no? Del siglo XVI, que habían estado trabajando allí y se conservaba. Muchas de esas epigrafías incluso creemos que podría ser todavía incluso anterior, ¿no? Y ya en ese mismo espacio, ¿no? De las canteras y tal, ya es que tenemos catalogado una epigrafía que es un mirab, un altar islámico tallado en piedra, ¿no? Que es el morabito, que es, por decirlo de alguna manera, un elemento patrimonial único en toda Andalucía, que no se ha encontrado un paralelo en ninguno. Entonces, en lugar de tener un espacio patrimonial que es al aire libre, no unas antiguas canteras, que ya se han hecho en muchas ocasiones inversiones, siempre estar nosotros intentando decirle a las entidades públicas que este tipo de espacios naturales que disfruta la gente de Carmona, hace su senderismo. Algunos no van a hacer senderismo, sino que van con las motos, van con los quads y tal, porque no hay un control del mismo, porque no están habilitados los accesos, porque no hay una concienciación adecuada por parte de las administraciones públicas. Nos vemos abocados casi que constantemente a estar denunciando ese abandono, ¿no? Por parte de las administraciones públicas. ¿A qué nos lleva esto? Pues que en muchas ocasiones las asociaciones, y en esta confrontación que nos pasa, ¿no? Es un tema que a lo largo de los años pues ya hemos visto con bastante frecuencia, nos sufre un desgaste de cara a las administraciones públicas y también a la ciudadanía, porque ya nos ven como, en lugar de una asociación que intenta proteger el medio ambiente y tal, una asociación que nos suscribimos exclusivamente a la denuncia pública, ¿no? Entonces pues somos esa asociación donde solo ve lo malo, ¿no? Nos quieren aparentar en muchas ocasiones que solo veamos lo malo y no vemos lo bueno. Pero claro, nosotros durante muchos años hemos intentado decirle
que lo bueno ya sale en los perfiles de las redes sociales de los responsables políticos. Que eso bueno lo venden todos los días, no los políticos. Cuando hay una inversión en un monumento, en el Parador, en el Alcázar de la Reina, ¿no? En cualquier otro sitio que se hace una inversión, ya los políticos se encargan de venderlo adecuadamente y tal, y la ciudadanía pues le encanta, ¿no? Ese tipo de cosas. Se ha invertido, se ha asfaltado una nueva calle que va a llevar a la necrópolis, o se pone cualquier vallado. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que esos mismos responsables políticos en muchas ocasiones nos ponen a nosotros como si fuéramos los malos, ¿no? Porque lo único que hacemos es focalizar en lo que vemos que verdaderamente está pues dañando, ¿no? Nuestro patrimonio y desprotegiéndolo, porque su labor debería ser la vigilancia, y casi que nos toca a nosotros, ser los policías muchas veces de ese patrimonio, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva muchas veces al desgaste tanto personal dentro de ciudades como es Carmona. Alcalá es una ciudad muchísimo más grande, pero nos pasa lo mismo, yo creo, a ciudades como en El Viso, ¿no? En Carmona son ciudades más pequeñas, donde verdaderamente las personas pues nos conocemos obviamente más cercanamente, y eso que hace que los propios miembros de la asociación, como nos ha pasado a nosotros un poco y tal, después de tantos años de lucha y tal, pues nos vayamos desgastando un poco, ¿no? Entonces pues vaya mermando en muchas ocasiones la participación, el activismo, ¿no? Ese tipo de cosas que nos ha hecho llegar en muchas ocasiones a abandonar ciertos proyectos que creemos, yo creo, de un valor increíble para la ciudadanía, pero que poco a poco van, o nosotros mismos nos vemos abocados a enfrentarnos a otros tipos de proyectos, porque obviamente para nosotros son prioridades. Ha pasado aquí en Alcalá con el tema de la incineradora, o en El Viso a lo mejor con otro tipo de iniciativas, donde es que nos tenemos que ver abocados. En Carmona también nos ha pasado, hemos tenido en los últimos de lo que os he comentado, de las Cuevas de la Batida. Nuestra asociación también tiene un talante cultural y también relacionado con la memoria histórica, los miembros también pues, pertenecemos. Entonces durante los últimos años nosotros nos hemos visto abocados a una lucha, a una pelea, por el hecho de que lo que nosotros defendíamos, que era el hecho de un adecuado trabajo en el cementerio antiguo, en unas nuevas obras que se habían hecho en Carmona, podían afectar ese lugar de la memoria que estaba catalogado como tal. Entonces pues eso nos ha llevado a un desgaste muy serio dentro, primero de cara a la ciudadanía, por el hecho de que cuando una administración pública viene con una inversión de 5 o 10 millones de euros y hay un grupo de ciudadanos dentro de Carmona que está poniendo pegas a ese proyecto porque lo que quiere es que se hagan las cosas de una manera correcta, pues entonces eso lo que te lleva primero es un desgaste personal con las personas que estás, con las personas que tienes contacto, con los políticos, con los partidos políticos en muchas ocasiones, porque no quieren ponerse en contra porque es una inversión millonaria que viene para la ciudad. Todas esas trifulcas que hace, pues al final deterioran un poco la relación también en los miembros. Y eso yo creo que es un síntoma que hemos pasado en muchas de las asociaciones, yo creo que es un síntoma que nos pasa muy a menudo. Y hace que luego cueste mucho de nuevo armar de nuevo este brazo reivindicador y de potencia de la defensa de lo nuestro, de nuestros caminos, de nuestro patrimonio, ¿no? De estos espacios que queremos conservar, porque estos espacios que queremos conservar son parte de nosotros, yo por lo menos siempre lo veo así, son identificativos de nosotros. Los Alcores es algo que no está en la provincia. No hay otro sitio, no tenemos una réplica, es algo tan exclusivo y tan particular que nosotros nos ha tocado esta labor tan dura de intentar conservarlo a pesar de todo. Nos pasa todos los días. Cada vez que miramos a la Vega, allí en Carmona ya está pasando cada vez más, es muy triste asomarse a la Vega de Carmona y empezar cada vez más que el brillo nos ciega, ¿no? El brillo de que antes eran esos campos verdes maravillosos, o de trigo, o de girasol, y de repente están emergiendo esas nuevas plantas, nunca mejor dicho, que brillan mucho y que están empezando a afectarnos, y yo creo que están empezando a afectarnos no solo económicamente, haciendo que los ayuntamientos tengan más recursos económicos, sino que nos están afectando a que verdaderamente eso se está perdiendo, estamos empezando a perder un poco esas maravillosas vistas que teníamos de la Vega y de este campo verde y bonito que creíamos que era un oasis, ¿no? de vegetación, y que poco a poco la especulación y los nuevos aires del mundo pues están un poco cambiando. Vamos, a mi derecha tengo a Antonio García Mora, que siempre que le pedimos que participe en la ruta nuestra pues está disponible, y eso te lo agradecemos. Como sabéis, es profesor de Historia en el Instituto Albero, y además de la Asociación Padres Flores de Alcalá, que la verdad es que ha hecho un trabajo espectacular durante todos estos años, con diferencia del resto de entidades que se han dedicado a estos temas en la localidad. Y él le hemos pedido que nos hable un poco del aspecto romano del entorno donde estamos.
¿sabes? O sea, la importancia o mucha o poca importancia que pueda tener esta zona desde ese punto de vista. Entonces, Antonio. Buenos días. Bueno, si vemos, ahí atrás está el túmulo circular romano. Este túmulo se excavó a principios de los 80 del siglo pasado, en una época en la que los militares colaboraban con la arqueología. De hecho, recuerdo perfectamente la visita que hicimos en la universidad por los dos arqueólogos que lo habían excavado, y nos comentaron, bueno, que aquí hasta llegaron a utilizar hasta helicópteros para hacer fotografías aéreas. En aquella época eso era impensable. ¿Qué es lo que encontraron? Pues no, lo que encontraron fue una tumba, un columbario circular bastante extenso sobre un afloramiento de roca, que luego en esta parte que vemos sobrealzada se completaba con sillares de la piedra alcoriza, ¿no? Bastante bien trabajado. Vamos a hacer varias reseñas, varias ideas. ¿Dónde enterraban los romanos sus... bueno, y ahora primero, eran tumbas de incineración. Ellos quemaban el cadáver, lo metían en una urna y luego eso lo metían en un columbario, es decir, una estructura con pequeños nichos donde entraba la urna. Y luego ellos no tenían un cementerio, aunque eso lo llamamos la necrópolis, porque luego veremos un poco más allá los dólmenes. Ellos no tenían un espacio determinado donde dentro de la ciudad hubieran tumbas, sino que por una cuestión de prestigio, las grandes familias, porque siempre eran tumbas familiares, se enterraban en el camino, en las principales entradas y salidas de la ciudad. Por tanto, esto nos está señalando de que aquí había un camino. ¿Cuál de ellos? La vía Anticaria. La vía Anticaria se suele colocar un poco más al sur, pero bueno, puede ser perfectamente. Entonces, lo que nos comentaban los arqueólogos es que estuvieron buscando otras tumbas iguales, pero no la encontraron. Con lo cual, esta es la única tumba de gran porte que había en esta zona. Puede que desapareciera, en fin, hay que tener en cuenta que eso es muy complicado. La gente de Carmona, pues con sus necrópolis nos pueden explicar muy bien esa complejidad. Lo que tenemos, por tanto, es una ciudad romana, porque es raro que una familia importante se construya una tumba tan importante en un lugar que simplemente estuviese ocupado por fincas, por lo que ellos llamaban las villas, y por tanto lo que nos estamos planteando, ¿y dónde está la ciudad? Pues la ciudad está ahí enfrente. Ahí entre esa masa de vegetación tenemos una ciudad. De hecho, hay varios estudios, podemos encontrar en internet fotografías aéreas, rasantes, donde incluso se ve como mínimo un teatro, como mínimo. Y bueno, pues todo lo que han paseado por aquí o han hecho excursiones habrán encontrado miles y miles de restos arqueológicos en esa zona. ¿Cuál es esa ciudad? No lo sabemos. Alcalá se asocia a Ienipa. Esa es la denominación que tenemos, pero lo que tenemos en realidad de Ienipa es muy poco. En el siglo XVI, XVII, Rodrigo Caro, que también creo que era de Carmona, era un sacerdote que se dedicaba a transcribir todo documento antiguo que encontrara en lápidas. Y entonces él dice que en el castillo de Alcalá encuentra una lápida que transcribe, afortunadamente se llama, donde aparece un ordo ienipensis. Ordo es una organización política, un grupo de ciudadanos, Ienipensis de Ienipa. Eso es la única referencia que tenemos a Ienipa. ¿Es Alcalá o es Gandul? No lo sabemos. No lo sabemos. Desgraciadamente la lápida desaparece y por tanto no tenemos más capacidad de estudiar. Pero está claro que si tenemos restos romanos allí y tenemos una tumba romana aquí, está evidentemente aquí había una ubicación, un asentamiento romano de cierta envergadura. No debía ser una cosa muy importante, porque también tenemos de época romana guías de carreteras, por llamarlo de una forma moderna. Eran relatos textos donde te explicaban cada hito, cada paso desde un lugar a otro. Y entonces tenemos referencias a Sevilla, a Hispalis, y de Hispalis la primera ubicación es, no sé si es Carmona, sí,
que esta ciudad sí era importante, pues pasó desapercibida. También nos dicen los historiadores que, claro, esa guía de carretera lo que te hace es dónde paras para descansar. Claro, esta localidad estaba demasiado cerca de Sevilla y por tanto no merecía la pena el pararse, puede ser. Lo importante es que tenemos este hecho, esta tumba, esta realidad romana y, bueno, pues antes se había comentado la riqueza patrimonial de esta zona. Pues evidentemente eso es el final de ese periodo riquísimo que se alarga desde la prehistoria y que continúa hasta época romana. Una vez que esa ciudad romana se arruina, hay algún resto visigótico muy poco, y parece que eso termina por colapsar. Luego ya tendremos la época árabe, que es otra cosa muy distinta, y hasta la actualidad. Este edificio que veis ahí, esa tumba circular, es porque debajo lo que tenemos es un columbario circular. El columbario suele ser subterráneo, como podéis ver en Carmona, y encima, si la persona o la familia era de posibles, pues construía un edificio, una superestructura que demostrara la riqueza, el poderío de esa familia. Buenos días. Esto es una reconstrucción, es decir, gracias al patrocinio de los militares, de la Capitanía General de Sevilla, pues se pudo construir siguiendo modelos carmonenses, una posible modelo de torre, que sería lo que estamos viendo. Después, Fernando Mores, que fue uno de los arqueólogos, cuando estaba hablando un poco también del Parque Cultural, nos estuvo comentando que ahora mismo ellos no hubiesen reconstruido así la tumba, que no está claro que el modelo de tumba que aquí tenemos a nuestras espaldas fuese este modelo, sino que sería de otra forma, pero que en aquel momento, con los estudios que se hicieron, pues prácticamente ellos creyeron que reproducía el modelo de torre que también aparece en Carmona y en otras zonas de necrópolis. Y empezamos a ir hacia atrás. Siempre hablaba de la necrópolis de Gandul. Curro López Pérez, creo que lo conocéis todos, hombre gandulero de pro y hombre que se ha pateado esto hasta el infinito, nos comentaba siempre que venía aquí que este espacio se dividía prácticamente por esta vía entre la ciudad de los muertos y la ciudad de los vivos. Es decir, esta zona era mucho más fértil que esta, donde afloraba ya la piedra alcoriza, y por tanto desde prácticamente en 1500 a.C. toda esta zona se había utilizado como necrópolis, mientras que la sociedad, los grupos humanos ocupaban el espacio de lo que es la mesa de Gandul, que es esta zona. La parte más alta. Exactamente, pero también más infértil. Es que también el factor que decía es la infertilidad. Esta zona siempre se ha dedicado al pastoreo, porque no era una tierra que, como tenía poca profundidad el suelo, pues no se podía cultivar fácilmente. Entonces, claro, una sociedad con tan poca capacidad tecnológica como era la prehistórica o la romana, pues utilizaban simplemente las tierras más fértiles. Las menos fértiles, bueno, pues al ganado y poco más. Por tanto, lo que estamos viendo, lo que vamos a pasar es por un espacio donde se separa la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. Vamos hacia atrás. Los romanos incineraban. Esa es una costumbre que se desarrolla en una serie de pueblos que, por ejemplo, en el caso nuestro son los íberos. Los íberos también hacen cremaciones. Claro, ¿qué es lo que ocurre con los íberos? Que sus cremaciones se suelen utilizar pues simplemente un agujero. El agujero se protege las paredes para que no se caigan, normalmente con losa, igual que los romanos, y luego se deja la urna cineraria y algún ajuar, algún regalo para el más allá. Y entonces aquí tenemos bastantes de estos restos, incluso alrededor de las grandes tumbas de los grandes señores, los romanos más humildes también se enterraban. De hecho, encontraron alrededor varias tumbas asociadas, pero no se creían, ellos no creían que eran olibertos del señor o simplemente trabajadores, sino personas que aprovechaban que había una tumba y era un lugar de prestigio y se enterraban junto a ella. Entonces, bueno, excavaban un agujero, ponían una serie de losas para proteger que no se derrumbara el agujero y dentro de la urna. Pero en la época ibérica, es decir, estamos hablando del 500 a.C. hasta la llegada de los romanos, pues sí está muy bien representada en todo ese espacio.
La zona más brillante, la zona donde tienen los restos más importantes, es la zona de Bencarrón. Los marfiles de Bencarrón son unos marfiles maravillosos, junto a joyas en oro y otros objetos muy interesantes que descubre Bonsor, Jorge Bonsor, a principios del siglo XX, y que, bueno, pues entre la ley que no protegía el patrimonio y ciertas actividades poco lícitas, pues aparecieron, las vendieron a un señor llamado Huntington, y están ahora mismo en la Spanish Society de Nueva York. Y si podéis entrar en la página web, veréis los marfiles y los restos de Bencarrón. Los marfiles eran una cajita de marfil con una serie de tapas, con unas decoraciones maravillosas. Eso es la zona, es el elemento más importante, se encuentra en la zona de Bencarrón, ya en dirección a Mairena. Pero eso no es solamente, esa es la parte ibérica tartésica. Sí, es que en realidad coincide con Tarteso. No hemos encontrado unos grandes restos asociados con Tarteso, pero es también muy importante. Más atrás, pues seguimos retrocediendo. Los iberos, pues evidentemente es el grupo que además están siendo influenciados por el comercio con el Oriente, y eso nos va a dar pues una cultura pues muy importante, la Dama de Elche, la de Baza, en fin, una cultura muy rica, pero es el último grupo prehistórico, para llamar la forma, anterior a la escritura. También, por ejemplo, es muy importante esta zona porque aquí se han encontrado restos de un campamento púnico cartaginese, Aníbal. Entonces, al parecer aquí en esta zona se acuñaba moneda, porque en la zona de Morón hay unas pequeñas minas de plata. Entonces esas minas se traían aquí y aquí se acuñaban para pagarle a los mercenarios de los cartagineses en sus luchas contra los romanos. Con lo cual nos da también cierta importancia, no es un lugar alejado de los grandes momentos históricos que conocemos todos. Pero volviendo hacia atrás, los dólmenes, ya lo veremos más adelante. ¿Qué son los dólmenes? Pues los dólmenes son tumbas. De nuevo, se reproduce un modelo que se va a continuar durante miles de años. ¿Qué son? Pues una cultura distinta, una cultura de enterramiento, no de incineración. Entonces, también son tumbas familiares y consisten en acumular una gran cantidad de tierra, bien sobre una zona que se ha excavado en el interior de la roca. Aquí es difícil porque, claro, se llega rápidamente a la piedra y, aunque parezca mentira, cuando el albero dice que no se excava, no se excava, es durísimo. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues o bien o hacemos un pequeño excavación sobre la roca, lo forramos y encima colocamos una falsa cúpula y tierra, y allí vamos enterrando familias enteras durante bastantes generaciones. Casi todas tienen una orientación, evidentemente. Los romanos no suelen tener una orientación determinada, pero en la época de los dólmenes sí, una orientación hacia el hacia el noreste más o menos, pero sureste, perdón, de tal forma que en el solsticio de invierno entra directamente, por lo menos en la Cueva de los Vaqueros, entra el sol. No sé si lo habéis visto en internet, hay una página hasta el fondo de la tumba. Hasta el fondo de la tumba. Eso lo grabó Javier Hermida, director del Instituto del Albero en aquel momento. Se vino unas mañanas y nos decía que eso, que entre el 21, 22, 23, 24, pues hay un momento en que el sol parece que se queda fijo y entra directamente. Esto evidentemente nos está hablando de culturas vinculadas al sol, al renacimiento del sol. Hay que tener en cuenta, claro, a partir de ese momento los días empiezan a crecer y entonces eso nos va a dar una clave para cuestiones agrícolas, cuestiones ganaderas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues claro, ¿qué es lo que nos dice? Que durante miles de años el espacio que encontramos detrás nuestra, a la izquierda, es un espacio de la muerte. Que no significa que sea un lugar triste, todo lo contrario, sino que es un lugar donde las distintas culturas se han ido sucediendo porque encontraban en ese hecho algo interesante. Y para terminar, vuelvo a mi amigo Curro. Curro decía que cuando anochecía en la aldea de Gandul, la gente no se atrevía a acercarse a estas zonas. Había un miedo reverencial
fantasmas, no llegó a decir fantasmas, pero por aquí se hablaba, se comentaba de que algo que no era de este mundo recorría, cuando imaginamos esas tardes de invierno frías, que se echaba el sol, se ponía el sol a las 5 y pico, pues aparecían los espectros. la gente decía que no se quería venir y que las madres le decían a los niños que a partir de cierta hora quitados de ahí, que ese es un lugar complicado, extraño, lleno de cosas que no es mejor no encontrarse por las noches, a pesar de que por aquí iba y venía el tren de Carmona a Sevilla y viceversa. Bueno, pues nada, esto es una pequeña explicación sobre el mausoleo romano que tenemos en Tres Perlas. Una preguntita, Antonio. Sí. En Mairena también apareció un tesoro que decían que podría ser de origen tartésico. Claro. El tesoro pareció al del Carambolo. Exactamente, ¿no? igual. ¿Esto era en la zona de Mencarrón también donde apareció? No, es que como todas estas cosas aparece, pop. Aparece, como la pátera de Gandul. Pero ese tesoro es precioso también. Sí, una maravilla. Yo lo he visto en el arqueológico y una auténtica maravilla. Y además, claro, si tú das cuenta que tiene unos elementos estéticos que se parecen muchísimo. Pero claro, el problema de eso es que aparecen. Claro, que alguien los ha encontrado, y alguien se arrepiente de haberlo encontrado y bueno, pues a ver si lo puedo deshacerme de él sin que me termine en la cárcel. Entonces, claro, eso igual que la pátera de Gandul, otra obra que también os recomiendo que veáis en el arqueológico, una auténtica maravilla, porque además está dibujada con una serie de elementos muy característicos también de época tartésica. Y entonces, claro, toda esta zona que nos demuestra. La pátera lo que nos está hablando es de posiblemente una bandeja de ofrendas, es que claro, no se sabe, como no se ha podido excavar, o bien mortuoria o bien de un templo. Porque eso sí, aquí un templo no se ha encontrado, pero posiblemente porque el templo sí está ahí, está aquí. Aquí donde están los cimientos de las viviendas y demás, donde se ven perfectamente. Perfectamente, está ahí. No podemos entrar. Que es la ocupación del espacio romano existe una ciudad, pero luego alrededor de la ciudad hay un montón de explotaciones agrícolas. Entonces, claro, la idea es la siguiente. Una villa, un señor de villa, por muy potente que sea, muy poderoso, no se construye un mausoleo tan grande. Porque esto es demostrar que yo estoy aquí, que yo soy una familia poderosa y que todo el que pase por esta vía me vea. Pero claro, tú necesitas una masa mínima de población, de riqueza. Y las villas, que son muy importantes, están por todos lados, yo creo que no generarían suficiente riqueza para hacer un mausoleo de este tamaño. Bien, es verdad que es lo único que hay. Los arqueólogos que estuvieron vieron esto. De hecho, además, al lado, aquí a la izquierda, hay una zanja enorme, porque, claro, como disponían de muchos medios, le dijeron a los militares: oiga, ¿usted tiene aquí una excavadora? Sí, una excavadora. Se trajeron una excavadora y empezaron a hacer un enorme agujero buscando otro enterramiento. Y no aparecieron. Enterramientos romanos pequeñitos, de gente humilde. Pero de ese tamaño, de esa envergadura, no. Claro, eso también tiene explicaciones. Hombre, vuelvo a decirte, aquí el suelo está muy cerca, aquí no se excava ahí rápidamente. Y entonces puede estar aquí, claro, los romanos no tenían ningún tipo de espacio determinado. Si yo cojo un lugar en la vía principal, la salida de entrada, y pongo mi tumba, porque claro, hay que tener en cuenta que como son cuerpos incinerados no tienen problema de salubridad. Tú quemas el cadáver y eso ya no es... No hay problemas con el cadáver que se encuentre. Entonces, claro, tú puedes construir una tumba donde a ti te parezca mejor. Normalmente en un sitio vistoso donde la gente vea, pues menganito, qué importante era, qué familia más destacada. Hay que tener en cuenta... En Roma era una oligarquía, pero con elecciones. Es decir, los cargos municipales se votaban. Entonces, ¿qué es lo que hacían las familias importantes? Ellos hacían campaña política. Miren ustedes, soy el que soy, miren ustedes mi tumba, ¿qué importa? Vótenme para que yo sea concejal de Curión. Y entonces, claro, los personajes, ¿cómo se vendían? Pues a través de las tumbas, evidentemente los edificios, el pagar juegos y distintos festivales festivales, música, espectáculos de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, la tumba es un elemento fundamental para ese prestigio de esa familia. Y claro, esto aquí nos demuestra que
entendemos que debe ser una familia muy potente, muy importante, en un espacio que debe tener una ciudad. Como aquí hay muchísimos restos, pues claro, está claro que aquí había no un espacio agrícola lleno de villas, sino una ciudad con su estructura perfectamente. De hecho, al final, el Toruño que está allá al fondo, el Toruño es el punto más alto de esta zona, el Toruño es artificial. El Toruño es artificial. Es una elevación ibérica muy primitiva, donde, claro, ellos no tenían elementos constructivos complejos. Entonces ellos lo que hacían era amontonar tierra, y de hecho el que ha subido al Toruño se ha dado cuenta que cuando subía lo que había eran piedras sueltas, no formaba un elemento sólido. Y entonces es una fortificación ibérica. Entonces, claro, si allí tiene fortificación ibérica, lo típico, ya los romanos ocupan el mismo espacio, que además tiene una visión maravillosa hacia la Vega, tiene fuentes de agua, en fin, completo. Y también está la teoría también de Curro, la bicha que protege el trono de oro, no sé si conocéis esa leyenda. Debajo del Toruño hay un trono de oro vigilado por una enorme serpiente que se mueve por los canales subterráneos, que está lleno, pues está lleno minado de canales de agua. Entonces, me das cuenta una complejidad, porque un canal de agua, los romanos son expertos en el agua para ellos es fundamental, siempre tienen que buscar agua de máxima calidad, evitar enfermedades, para evitar. Entonces esta zona está llena de fuentes, claro, es el Alcor que se rompe y ya cae en las zonas de la Vega. La Vega son arcillas, esto es calcarenita. Entonces, ¿qué es lo que hacían los romanos? Cuando veían una fuente, veían una surgencia, cogían, excavaban una galería hasta llegar al punto exacto donde surgía el agua, y ahí construían una fuente. Y eso está lleno, de hecho hay una fuente romana cerca de donde vamos a estar, y está todo lleno de galerías romanas. Por eso. Con lo cual también nos dice, claro, una villa sí construye, por supuesto, sus galerías, pero esa cantidad que hay aquí nos está hablando de una ciudad con relativa importancia. La lástima es que no se puede excavar y que no se ha encontrado ningún elemento cerámico con un nombre, nada. Lo que se ha encontrado, aparte que tampoco se ha excavado en serio. Y eso, bueno, pues eso es también una de las reivindicaciones del parque cultural, que si algún día podemos tener una estructura administrativa que proteja y defienda, pues plantearnos definitivamente la excavación de esta zona, que nos puede dar la verdad, una ciudad nueva, totalmente nueva. Y si, bueno, pues si podemos contribuir con eso, pues yo creo que sería uno también de los objetivos del parque cultural. Un poco más. Que bueno, acepté la invitación que se me hizo y bueno, no he preparado nada, incluso como has comentado que hablara de algunas de las cositas que yo he sacado. Hombre, yo pienso que eso se debe de ser in situ, debe de hablarse de las ruinas y de las cosas que he sacado in situ. Yo prefiero hablar de la riqueza del patrimonio histórico que tenemos aquí en los Alcores. Entonces, lo que yo echo de menos es la conciencia del pueblo, de los pueblos en este caso, de los Alcores, por la riqueza que hay patrimonial aquí. Que eso todo el mundo lo saben los ayuntamientos, pero se tiene un poco ahí como olvidado, como ahí está. Entonces, pues lo que llama la atención que, por ejemplo, hace ya más de 100 años, aquí en los Alcores empezó lo que es la arqueología en España, con Bonsor y demás, pero prácticamente desde entonces hasta ahora, pues no se ha hecho absolutamente nada. Dirás, bueno, sí, se hizo una excavación puntual de un túmulo que había sido excavado, se hizo tal estudio, pero no se ha hecho absolutamente nada y han pasado más de 100 años y seguimos en las mismas. Pero es que luego enlazamos con el proyecto de parque cultural. Realmente es la sociedad civil la que tiene que mover eso. Eso está clarísimo. Porque tenemos que tener conciencia de lo que tenemos aquí, porque la historia es muy importante. Y la riqueza patrimonial, porque nos da el sentido de pertenencia a una cultura, y hoy día estamos perdiendo raíces culturales, estamos perdiendo conciencia de cultura, de pueblo.
Entonces, pues es evidente que es muy importante esa riqueza, pero también hay que verlo desde un punto de vista económico, como un motor realmente para atraer turismo selecto y sobre todo para el conocimiento de en este caso la gente de los Alcores, de fuera, y hay que decirlo. La administración, yo lo tengo que decir, yo traía algunas cositas porque me gusta mearme en la administración, lo voy a decir a las claras, porque uno pues cuando es aficionado, lo tengo que decir, yo soy amateur, no soy un profesional, entonces pues a veces pues intento colaborar con la administración. La administración rechaza toda aportación ciudadana, pero también tengo que decirlo, es una gran diferencia a como pasa en otros países, porque en otros países yo he visitado yacimientos y siempre se reconoce la aportación ciudadana, esto lo descubrió tal persona, hizo tal estudio. Aquí automáticamente toda aportación ciudadana se echa de lado. Es más, a la administración le molesta que le lleves cosas, descubrimiento, porque eso implica más trabajo para ellos. Y además de que implica más trabajo, muchas veces pues te están diciendo que lo mejor es dejarlo, porque eso está así, oculto y nadie lo sabe. No, vamos a ver. Hay una premisa que yo siempre la defiendo, que es solo se protege aquello que es conocido. Y en este caso, la labor de la divulgación es fundamental. Yo podría poner algunos ejemplos que he vivido y bueno, pues al final lo tengo claro. Solo se van a preocupar de llamarte cuando sale en prensa, solamente, porque yo todo lo que he sacado lo he comunicado, lo he registrado en la Junta de Andalucía y nunca jamás me llamaron. Nunca jamás me llamaron. Ahora basta que salga algo en prensa, te llaman y te van a pedir, ¿lo has registrado? Entonces se acuerdan de si lo has registrado o no, digamos si realmente has ido conforme a la ley o no. Eso te lo van a pedir. Pero después, por ejemplo, la necrópolis tartésica del Viso, se me reconoce que es una necrópolis tartésica, pero no se reconoce oficialmente. Pero yo voy a poner, por ejemplo, creo que me estoy saliendo de lo que habías pensado que hablara, ¿eh? No, tú tienes libertad de cátedra. Libertad de cátedra. Esta es la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, cuando me dice que va a venir a ver la necrópolis tartésica. Esto se lo pasaba a la prensa, ¿eh? Entonces, voy a ponerle voz. Buenas tardes, Manuel. Le está llamando, pero a lo mejor está ocupado. Ya mañana le llamo y le digo cuándo voy. Es que el comienzo de septiembre ha sido con muchas cosas y todavía no hemos podido ir para allá, pero vamos a ir seguro. Mañana hablamos. ¿Dónde van a ir seguro? A ver. Buenas tardes, Manuel. Le está Perdón. llamando, pero A ver la necrópolis, a visitar la necrópolis tartésica. ¿Qué pasa después? Pues que al final, porque los políticos muchas veces son gente que están de paso, los que mandan realmente son, digamos, los técnicos. Y hay una técnica, en este caso de bienes culturales, que se opuso totalmente, y lo sé, me consta, a que eso fuera para adelante, que lo que me dijo era que mejor que quedara oculto, que iban a venir a verlo, después no vinieron a verlo, después me dicen inmediatamente que bueno, que no van a ir a verlo porque ya lo sabían. Y hay una actualización del catálogo que tenía que salir, donde estaba recogido que había una necrópolis. Sale la actualización de catálogo hecho por Collins y Alejandro Jiménez y no viene nada de tumba de esa zona. Absolutamente nada. Entonces me voy al Defensor del Pueblo, me voy al Consejo de Transparencia, total. Al final me reconocen extraoficialmente que hay una necrópolis ahí
Pero claro, los compañeros, en este caso arquitectos, pues arquitectos arqueólogos, lo que hacen es una denuncia, porque llega a mis oídos que me ponen una denuncia. Eso no va a ningún lado. Pero en definitiva lo que prueba es que incluso el gremio de los arqueólogos de cabecera rechazan toda aportación ciudadana y lo ven como una invasión de, en este caso, su competencia, digámoslo así. Evidentemente eso no ha ido a ningún lado, pero la cuestión es qué pasa aquí en España con la gente que se preocupa por el patrimonio histórico, hace aportaciones y eso es lo que pasa simplemente, porque a mí se me hace esa denuncia porque se dice que he hecho un estudio sin autorización. Yo ahora me voy a los Alcores. Los Alcores pues hay montones de estructuras, montones de yacimientos que no están en catálogo. Yo conozco algunos. Y eso, ir y decir aquí hay una cosa, no vale para nada. Hay que hacer un estudio para ponerlo en valor y que eso se publique. Es lo único, y por supuesto que se publique en una revista científica donde tiene que haber 2 personas que den el visto bueno, 2 profesionales, y es la única manera que eso quede, y por supuesto registrarlo en la Junta de Andalucía. Entonces uno pues tengo otro trabajo, tengo otras ocupaciones y bueno, el poco tiempo que yo tengo para esto pues lo dedico al hobby, a lo que a uno le gusta. Pero evidentemente esto está total y absolutamente abandonado. Aquí realmente existen montones de yacimientos, montones de estructuras que uno mira en el catálogo y bueno, no está catalogado. Claro, hay que tener tiempo de ponerlo en valor, porque no sirve decir aquí hay esto y ya está, no, hay que estudiarlo. Y luego también yo a veces veo que se ofenden los arqueólogos, pero el tema de la arqueología es multidisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, por ejemplo, lo que ha dicho Paco, lo del Stonehenge. Si te están diciendo que eso es natural, pues busca gente de las ciencias naturales, que en este caso geólogos y gente que pueda opinar si es de origen natural o no. Entonces pues es siempre trabajo de equipo. ¿Qué es lo que yo he hecho? Rodearme de gente doctas en distintas ciencias que puedan opinar de, en este caso por ejemplo, de lo que ha dicho Paco, que ahora está en una revista científica, porque esto ha salido por fascículo, digámoslo. Fue los círculos concéntricos de Carmona, después fue la media luna, después 2 necrópolis, y lo último, que es lo que ha hecho que la gente le preste más atención, es la necrópolis elevada, que son piedras donde arriba se labran las tumbas, y eso pues es otra de las cosas que hay allí en el conjunto, que ha salido un artículo en Historia Digital sobre todo el conjunto patrimonial que hay allí. Entonces pues eso está en la revista de enero hasta junio, para el que lo quiera ver, y eso ha ido a prensa también, que ha salido en prensa, que está en la página del Parque Cultural, y bueno, pues está ahí para el que lo quiera ver. Y lo que tengo que decir es que estos eventos, que son muy importantes para poner en valor esto y realmente para reivindicar el patrimonio arqueológico, que tenemos que ser conscientes y protegerlo, y por supuesto ser valientes ante la administración y ante quien sea. Y hay muchas personas que son doctas que siempre se prestan a colaborar. Se ha mencionado antes José Prenda, que es en tema de ecología y en tema de naturaleza, pero también hay personas que se prestan con las asociaciones y demás para reivindicar ese patrimonio y para hacer estudios, porque siempre, absolutamente siempre, si se quiere poner algún valor, tiene que ser con estudios, y también con la firma de gente que sea especialista, como por ejemplo en el caso este de los círculos concéntricos, pues todo el mundo sabe que me apoya el catedrático de estratigrafía y que ha sido presidente de la Sociedad Geológica de España, Juan Antonio Morales, que también se ha prestado para colaborar con el proyecto del Parque Cultural. También aquí en Alcalá está Ildefonso Bajo, la gente que lleva el museo de Alcalá.
Y bueno, y ese es el único camino, es decir, defenderlo pero desde la sociedad civil, porque la administración no va a ayudar. La administración va siempre a remolque de lo que la sociedad civil en este caso reclame y por lo que aquellos que peleen. Y no tengo nada más que decir. Colocar el signo más antes del signo. Pero no puedo, ¿no? Aquí. 2, 2, 1, 2. Sí, precioso, ¿no? Venga, pues ponte Para la foto. Ustedes vayan a salir, pero aquí. Vamos a ir mañana.